Damos gracias a Dios aún por esas alabanzas, ¿verdad? La verdad que sí, Dios está con nosotros. Dios nos ministra aún a través de las alabanzas. Recordemos que los salmos o salmodías están escritas también para que nosotros nos deleitemos espiritualmente, aún cantando, alabando, regocijándonos. Amén. Bien, vamos a continuar con nuestras enseñanzas, estudiando el Evangelio de Juan. Hoy vamos a dar inicio al capítulo 10, Juan capítulo 10. Y bien, hoy vamos a iniciar con una serie de 3 enseñanzas, si Dios lo permite, tituladas El Buen Pastor. El Buen Pastor. Y hoy vamos a iniciar con la primera de las enseñanzas de esta serie titulada Parábola del Redil. Próximo domingo, Dios permite, vamos a hablar acerca de Jesús es la puerta. Y el siguiente domingo, Dios mediante, Jesús es el buen pastor. Es importante que nosotros recordemos, ¿verdad?, cuál es el contexto, porque si ustedes recuerdan, el domingo anterior se habló acerca del tema de la ceguera espiritual. Y nosotros es importante que veamos cuál es el contexto en el que nos encontramos en estos capítulos o en estos textos, en estas narrativas. Recordamos de que el Señor Jesús estaba hablando con los líderes religiosos. Escuchemos el contexto. Líderes religiosos en aquel tiempo era la élite religiosa. O sea, por decir así, este era el papado de aquel tiempo en Israel. Estamos hablando de personas que ellos gobernaban todo a través de la religión. ¿Y qué pasa? Estos líderes religiosos sencillamente no reciben a Jesucristo, no reciben las enseñanzas de Jesucristo, no lo asocian con el Cristo que había de venir. Y entonces vemos al Señor Jesús haciendo un milagro. Encontramos nosotros el caso de un hombre que es ciego de nacimiento y el Señor Jesucristo hace el milagro de devolverle la vista, de sanarle a ese ciego de nacimiento. Y Jesús lo hizo para que la obra de Dios fuera manifiesta a través de este milagro. Y nosotros entendemos que la Escritura ha dicho de que si Jesús hizo obras, hizo milagros, hizo cosas sobrenaturales, que para nuestra mente natural o nuestra mente humana, sencillamente eso es algo que está fuera de nuestro poder. Tiene que ser un poder divino, un poder sobrenatural quien ejerza ese poderío sobre una persona para poder hacer estos milagros. Y Jesús resucitó muertos, Jesús sanó a un ciego, Jesús daba oído a los sordos, Jesús levantaba paralíticos. Hay muchos milagros de la persona del Señor Jesucristo, pero cuando Él viene y hace un milagro más, le da la vista a un ciego congénito. Estamos hablando de nacimiento, no por traumatismo, no porque tomó un medicamento cuando tenía 12 años y quedó ciego, de nacimiento. Y este milagro sobrenatural a nosotros nos enseña que todos nosotros en realidad estamos ciegos espiritualmente y que tiene que venir el Señor Jesús a obrar un milagro en nosotros, en nuestros ojos espirituales. Nosotros que estábamos, dice la Escritura, muertos en delitos y en pecados, en tinieblas, en ceguera espiritual, necesitamos la luz, porque la Escritura es clara, la luz vino, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas y no quería que la luz resplandeciera en sus corazones para demostrar que sus corazones eran malos. Entonces vino Cristo Jesús a abrir los ojos de los ciegos en el sentido espiritual. Pero ¿cuál fue la reacción de la élite religiosa, del liderazgo religioso? Este es contexto y necesitamos entender que estamos hablando aquí de religión. Aquí estamos hablando de gente religiosa, de teólogos, de aquellas personas que están en la cumbre de la religión, cualquiera que sea, católica, evangélica, judía, musulmana, cualquiera. Estamos hablando de liderazgo. ¿Qué hizo el liderazgo con estas obras que Jesús hizo? Lo rechazó. Lo rechazó y la Escritura dice también: a los suyos vino, mas los suyos no le recibieron.
Le rechazaron abiertamente. Y entonces, ¿qué pasó? Ellos trajeron al hombre ciego ya sanado por el Señor Jesús y comenzaron a interrogarlo. ¿Quién te hizo este milagro? Decinos quién te hizo este milagro. Y ¿saben qué? Ellos incluso lo intimidaron. ¿Y cómo lo amenazaron? Le dijeron: toda aquella persona que se asocie con este Jesús que se llama el Cristo va a ser expulsada de nuestras sinagogas. ¿Y qué quería decir para aquel pueblo religioso en aquel tiempo? Si me expulsan de la sinagoga, yo no voy a poder ir al templo, y si no voy al templo no voy a poder hacer expiación por mis pecados. Por lo tanto, me están sacando, me están matando. Eso quería decir. O sea que esta gente estaba manipulando. Ellos querían el poder. Ellos eran autoritarios. Es un liderazgo autoritativo y ellos querían el poder. ¿Por qué razón? Vamos a ver cuáles son las características después de este tipo de liderazgo. Ellos no solamente querían poder, ellos querían el dinero. Estaban ahí porque querían llenar sus vientres. Y vamos a ver cómo Dios desde el Antiguo Testamento profetiza en contra de los falsos liderazgos, en contra de los falsos pastores que se levantaron en Israel en aquel tiempo, y que hoy en día hay tantos falsos pastores, falsos liderazgos, que también hay profecía en contra de ellos en nuestro tiempo. Entonces, finalizando ese discurso del domingo pasado, venían entonces, vamos a ir al versículo 39 en el capítulo 9 anterior, donde dice: dijo Jesús: para juicio he venido yo a este mundo, para que los que no ven, vean, y los que ven sean cegados. Eso se explicó. Luego dice: entonces, cuando escucharon eso, algunos de los fariseos, los líderes religiosos, algunos de los fariseos que estaban con él, al oír esto le dijeron: ¿acaso nosotros somos también ciegos? Jesús les respondió: si fuerais ciegos, no tendríais pecado. Mas ahora, porque decís, vemos, vuestro pecado permanece. El Señor Jesús le está diciendo, y como lo dijo, citando la Escritura, Él no vino a sanar a los sanos, porque los sanos no tienen necesidad de médico. Jesús vino a sanar a los enfermos. Si una persona dice: no, es que yo soy cristiano, es que yo ya me la sé toda, es que nadie me tiene que enseñar, es que yo no necesito de estas cosas, cree que sabe porque quizá hizo un curso de teología, fue al seminario, ha leído mucho la Biblia, tiene conocimiento. Entonces, al final, esas personas que no se permiten enseñar por el Espíritu Santo de Dios, esas personas dicen: yo no tengo necesidad, yo ya veo. Entonces, al final, el Señor le está diciendo: a ustedes que dicen que ven, les va a venir un juicio, van a quedar verdaderamente ciegos. Y solamente Cristo es el único que puede abrir los ojos. Y de ahí entonces saltamos y vamos a irnos a nuestra parábola. En el capítulo 10, en el versículo 1, del versículo 1 al versículo 6, vamos a leer entonces la continuación de esta narrativa. Dice la Escritura: de cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A este abre el portero, y las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas llama por nombre, y las saca. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas, y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Mas al extraño no seguirán, sino huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Esta alegoría les dijo Jesús, pero ellos, estos líderes religiosos, no entendieron qué era lo que les decía. ¿Cuánta necesidad nosotros tenemos del Espíritu Santo para poder discernir, para poder entender las Escrituras? Amado Señor, a la verdad, Dios de los cielos, nosotros sí estamos necesitados, Dios.
Padre, sabemos, Dios, que el intelecto humano no puede discernir lo que el Espíritu Santo quiere dar a entender, Dios. Así, Señor, como un científico, un médico puede hacer un estudio de muchos artículos científicos, así, Señor, las personas pueden sacar conclusiones meramente intelectuales de tus sagradas escrituras. Pero nosotros sabemos, Dios, que el intelecto no es suficiente, Dios. Nosotros sabemos, Dios, que para poder entender estas cosas necesitamos del autor de las escrituras, del Espíritu Santo. Por tal razón, Dios, hoy te rogamos en el nombre de Jesús, que tu Santo Espíritu esté con nosotros y nos abra la mente y el corazón para poder comprender tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. ¿Cuánto necesitamos del Espíritu Santo para todo esto? No podemos jactarnos nosotros. No hay jactancia. Y que nosotros digamos, es que yo sé mucha Biblia. ¿Cuántas personas nosotros no hemos visto que saben mucha Biblia, pero todavía no han nacido de nuevo porque andan en sus pecados? Eso nosotros lo sabemos. ¿De qué sirve tener atesorado acá en la mente tanto conocimiento acerca de religión, pero en realidad no tener una relación personal con el Dios de los cielos? Eso en realidad es algo que necesitamos nosotros entender. Si vemos entonces en esta parábola, estamos entonces en esta serie que se llama El Buen Pastor. Hoy vamos con la primera parte, la parábola del redil. Ahorita que acabamos de leer, vemos ciertos contrastes. Si ponemos atención, lo que el Señor Jesús, o el mensaje central de esta parábola, nosotros encontramos que hay un contraste. Hay un contraste entre los falsos pastores o los falsos maestros o los falsos líderes religiosos y contrastados con el verdadero pastor, que este es el buen pastor. Pero también hay un contraste entre las verdaderas ovejas e implícitamente las falsas ovejas. Y eso lo vamos a estudiar en esta mañana. ¿Por qué razón? Porque las verdaderas ovejas son aquellas que oyen al buen pastor, pero son aquellas que también obedecen la voz del buen pastor, pero son aquellas también que siguen al buen pastor. Por tanto, deducimos que todas aquellas ovejas que no ponen atención a la palabra, que no obedecen a la palabra y que no están siguiendo el discipulado del Señor Jesucristo, serían estas entonces la contraparte o el contraste de falsas ovejas, que se pueden decir: yo soy oveja del Señor, pero con su rebeldía de vida y de corazón, de conducta, demuestran lo contrario. Entonces, vamos a ver el escenario porque es importante entenderlo. Podemos poner una ilustración para que comprendamos qué quiere decir el redil. Si nosotros vemos en esta ilustración, es importante porque nosotros podríamos asociarlo o imaginarnos a un corral en este tiempo, o en Nicaragua, un corral donde hay muchas vacas. Ese corral va a servir para proteger a las vacas, ¿verdad? Y ellas son sacadas, o a veces las sacan para para que ellas se vayan a alimentar del pasto. Ahora nos vamos a ir. Y en la ilustración nosotros encontramos un redil. Hay un pastor y este pastor tiene ovejas. Y esas ovejas entonces pueden estar alimentándose en el pasto. Puede ser llevada por el pastor a tomar aguas vivas, para que ellas puedan estar creciendo, para que ellas estén sanas. El pastor, cuando las tiene en los pastizales, también las cuida, las protege, las alimenta, las guía. Pero en la noche tienen que protegerlas. En las noches entonces lo que se hace es un redil, y un redil es tener ese resguardo para las ovejas. Eso es como tener un potrero, por decir así, en donde se meten por una puerta las ovejas, y las ovejas duermen así bajo el cielo durante la noche. Si hay muchas ovejas, hay un portero, hay una puerta y hay un portero que las cuida durante la noche. Pero el pastor luego viene al día siguiente
y le toca al portero, y el portero reconoce al pastor, y el portero deja entrar al pastor, y luego que el pastor entra, comienza a llamar a las ovejas, porque así como nosotros tenemos un perrito, un gatito en casa, le ponemos un nombre. Si tenemos 5 perritos en casa, los 5 tienen su nombre, y ustedes saben que cuando llega el amo del perro a casa, ¿qué hace el perrito? Comienza a mover la lengua, la cola, comienza a ladrar, reconoce a su amo. Asimismo son las ovejas, ellos reconocen la voz de su pastor. Entonces el portero le permite entrar y comienza a llamarlas por su nombre. Luego que las llama, él las saca a través de la puerta con el propósito de llevarlas a alimentarse y a tomar agua. Y ahí van a pasar durante el día y luego vuelven a hacer lo mismo. El pastor trae a las ovejas al redil. Entonces ese es el redil de las ovejas. El redil de las ovejas es aquel recinto o aquel cercado que esto lo que hace es que resguarda a las ovejas. ¿De qué cosa? Principalmente de 2 cosas. Las resguarda de los ladrones, de aquellos ladrones que quieren robarse las ovejas. ¿Cuántas veces nosotros no escuchamos esas historias que cuando hay una gran finca, aunque tenga un cercado esa finca, de repente tienen contabilizada, ok, yo tengo 100 vacas, pero luego contabilizan y cuando llega el dueño, el propietario, le dan la mala noticia, fíjense que se nos perdió una de las vacas. ¿Y qué pasó? ¿Cómo se perdió? Pues no la encontramos, no está muerta. Alguien se la robó. Y esa es la historia, que generalmente los vecinos entran, rompen la cerca y se roban una de las reses o de las vacas. Eso mismo, una de las cosas es proteger para que los ladrones no se las roben, pero hay otra protección para que las fieras del campo, recuerden que aquí no estamos hablando de la ciudad como nosotros, estamos hablando del campo, por lo tanto ahí que hay lobos, hay leones, hay osos alrededor y estas fieras se las pueden devorar. Por lo tanto, cuando se resguardan aquí, hay una protección. Eso es importante. La puerta del redil es importante también. Recordemos una cosa. ¿Qué representa ese redil? Esto es solo para que entendamos la ilustración, ¿de acuerdo? Porque hay una parábola y es bueno que la comprendamos. En el Medio Oriente no es necesario dar esta explicación. Obviamente ellos practican esto. Aquí nosotros no practicamos eso y la ilustración se nos hace un poco difícil. Pero ¿qué pasa? ¿Qué representa ese redil? ¿Qué representa esa protección? ¿Qué creen ustedes? ¿Se acuerdan del arca de Noé? El arca de Noé era un lugar de refugio. Cuando viniera la tempestad, cuando viniera el diluvio, solo los que estaban dentro del arca de Noé iban a ser salvos. ¿Y a quién representa el arca de Noé? A Cristo Jesús. Entonces el redil, la protección es que todos nosotros estemos en Cristo, que Cristo nos tenga cada uno de nosotros en la mano. Pero ese Cristo nos protege a través de ¿quién? Él ha enviado al Espíritu Santo y el Espíritu Santo está con nosotros. Él dijo, no los voy a dejar huérfanos, les voy a enviar mi Santo Espíritu para que los acompañe y esté con ustedes todos los días. Nos envió al Espíritu Santo para estar con nosotros. Pero ¿qué más nos protege a nosotros? La palabra de Dios. La Escritura. Si nosotros no predicamos la verdad, la Biblia, la Escritura, si nosotros venimos, es que tuve un sueño, es que tal persona me dijo, si nosotros predicamos cualquier cosa menos la Escritura, entonces no nos protegemos. Pero la Biblia, la Escritura nos protege en contra de la herejía, nos protege en contra del error doctrinal, nos protege contra aquellos falsos pastores, falsos maestros que quieren venir a adoctrinarnos con el error doctrinal. Pero ¿qué más podría representar esto? Sinceramente, representa la iglesia. La iglesia es muy importante. ¿Por qué razón? He escuchado a algunas personas que dicen que pueden vivir un cristianismo a solas en casa. Pero escuchen esta ilustración. Hay ovejas, plural. No es una oveja, son plural, son varias ovejas. Nosotros somos seres gregarios. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros nos congregamos. Y congregarse es que nosotros tenemos que compartir. ¿Se acuerdan ustedes de las murallas de Jerusalén? Cuando está Jerusalén y cuando las murallas están caídas, ¿qué pasa? Pueden venir los enemigos y entrar
y destruir la ciudad. Pero cuando se levanta la muralla en Jerusalén, esa muralla es una fortaleza. Al final la muralla sirve para proteger que los enemigos entren a destruir. La iglesia, créanme que es un lugar de refugio. Es un lugar de refugio contra el error. Dice la Escritura claramente que nosotros, la iglesia, es la columna y el baluarte ¿de qué? De la verdad. Nosotros tenemos la responsabilidad de predicar la verdad, de enseñar la verdad según la Escritura. Y usted tiene la responsabilidad de interpretar, de leer, de escudriñar las Escrituras. ¿Por qué razón? Porque la Escritura misma dice, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Amén. Eso es el redil. Esta es la protección que Dios nos está dando a todos nosotros. ¿Qué les parece? ¿Quién es la puerta? Sencillamente la puerta, acuérdense que esto es una alegoría, es una ilustración. Esto es un tipo de lenguaje figurado para que lo comprendamos. Más adelante, como veremos, Jesús es la puerta. Él es el redil, Él es la puerta, Jesús es el pastor. ¿Y quién es el portero que está ahí? Muchas personas pueden decir, ¿quién podrá ser el portero? Dios Padre, Él es el portero, porque al final Dios Padre tiene todo el plan, Él nos está cuidando, Él nos ama mucho. Entonces al final Dios Padre permite que el Hijo Jesucristo haya dado su vida en sacrificio, en expiación para poder salvarnos a nosotros. Entonces Dios Padre también nos está protegiendo y el Hijo Jesucristo pasa a través de la puerta. Él mismo es la puerta, pero Él es el buen pastor que también pasa. Pero hay otros personajes en esta ilustración. Esos otros personajes, ¿cómo se les llama? Los ladrones y los salteadores. Y de eso vamos a hablar el día de hoy. ¿Quiénes son los ladrones y quiénes son los salteadores? Los ladrones y salteadores quieren hacer una cosa. Escuchen esto. Quieren robarse a las ovejas. Quieren destruir a las ovejas. Quieren hacer negocio con las ovejas. Pero estas ovejas, ¿a quién representa? Las ovejas representan a los verdaderos creyentes. Entonces las ovejas son las almas de las personas y los falsos pastores que son ladrones y salteadores son todos aquellos falsos ministros del evangelio que quieren destruir las almas, como vamos a ver. Amén. Esta enseñanza, honestamente les digo, cuando yo leí la parábola, me dio la tentación de pasarme a decir Jesús es la puerta y hablar acerca de Jesús es la puerta. Sin embargo, a medida que profundicé en estos versículos, la verdad que Dios por el Espíritu Santo me abrió tanto la Escritura que yo pensé que la enseñanza iba a ser muy breve. Pero cuando estaba terminando la Escritura dije, Señor, si es que todo esto es profundo, esto es espiritualmente, todo esto es profundo. Cada palabra, ni una jota ni una tilde va a caer al suelo. Dios es maravilloso. Nuestro primer punto, por lo tanto, son los falsos pastores. Los falsos pastores. Los falsos pastores, ¿quiénes son? Cuando nosotros hablamos en el versículo 1, dice, de cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. El versículo 10 también nos dice en el mismo capítulo, el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Mucho se ha interpretado, vamos a ser sinceros, mucho se ha interpretado que cuando la Biblia dice el ladrón no vino sino para hurtar, todos decimos ese es Satanás. Y está bien, podemos interpretarlo de esa manera porque hay una verdad. Pero recordemos que nosotros entendemos la Escritura y hacemos una exégesis, utilizamos las herramientas de la hermenéutica para saber cuál es el contexto. Y el contexto aquí nos está hablando del falso liderazgo, de los falsos pastores de Israel en el contexto inmediato. Pero claro, por supuesto, ¿a quiénes son estos falsos pastores? Nosotros sabemos que el enemigo de Jesucristo se llama Satanás. Él es el Dios de este mundo. Para que ustedes sepan, Él es el príncipe de este mundo. Todo el sistema mundano, cuando nosotros decimos huyan del mundo,
huyan del mundo, quiere decir que nosotros tenemos que huir de todo el sistema gobernado por Satanás. Él es el príncipe de este mundo. Y ustedes salen al mundo y ustedes se dan cuenta, todas las terribles cosas que se hacen son contrarias a Dios, son contrarias a la santidad. O sea, el espíritu de Dios es el espíritu de santidad. El espíritu de Satanás es el espíritu de la inmundicia. Cuando ustedes ven todas las cosas inmundas en este mundo, sepan que eso no es de Dios. Eso proviene de Satanás. Y Satanás tiene un agente, el anticristo. El agente principal, el anticristo, que las profecías bíblicas nos hablan mucho acerca de él. Pero también Satanás tiene otros agentes, muchos agentes que están actuando hoy en día. Y estos son también, como dice el apóstol Juan, también son anticristos, pero estos son los falsos ministros. Los ministros de Satanás son palabras pesadas. Escuche esto. Los ministros de Satanás son todos aquellos que, como dijo Jesús, aquellos que hacen la voluntad de Satanás. Amén. Y por eso esto es tan importante. ¿A quién se refieren entonces la Escritura con estos ladrones y salteadores? Todos estos, en el contexto, son los falsos maestros, los falsos líderes o el falso liderazgo religioso. Son todos aquellos que se autoproclaman líderes espirituales o líderes religiosos, pero a quienes Dios no ha enviado y a quienes Dios no les ha dado de su Santo Espíritu. Y estos tienen ciertas características, pero también tienen objetivos. ¿Saben cuál es uno de los objetivos de estos autoproclamados maestros de la religión, pero que son falsos pastores? El objetivo que ellos tienen, uno de ellos es llenar sus propios vientres. Uno de los propósitos que usted va a ver en un falso líder es que se aprovecha de las ovejas. O sea, se aprovecha del cristianismo, se aprovecha de la Escritura, se aprovecha de las personas. Estas personas manipulan a las personas. Es fácil manipular a alguien y meterlo en miedo utilizando la Escritura. Si yo le digo que si usted no diezma, le va a venir una maldición, y le cito un texto bíblico del Antiguo Testamento, ¿usted qué va a decir? Yo no quiero estar bajo maldición, prefiero dar de mi diezmo. Eso se llama manipulación, pero ¿con qué propósito? El propósito es llenar su propio vientre. Y no estoy diciendo, no, es que es malo diezmar, no estoy diciendo eso. Estoy diciendo la manipulación que utilizan estas personas con el propósito de llenar sus propios vientres. Ustedes han escuchado del Evangelio de la Prosperidad. Bien, hoy vamos a hablar directamente. Quizá allá afuera o algunos de ustedes me va a criticar un poco, a mí me va a decir, es que el hermano habla de las religiones. Y te voy a decir algo, Jesús está hablando de los falsos pastores, y si mi maestro lo habla, yo lo puedo hablar. Amén. Si mi propio maestro Jesucristo, Él habla en contra del falso liderazgo de su tiempo, entonces, si Él les decía hipócritas, si Él les decía generación de víboras, si Juan el Bautista también les decía lo mismo, entonces nosotros no tenemos por qué temer. Tenemos temor de Dios, y no lo hacemos para hablar mal del prójimo, sino del sistema que gobierna las tinieblas. Entonces, ¿qué pasa? Estas personas tienen el evangelio de la prosperidad. Estas personas predican el evangelio del Señor Jesucristo con un propósito: lucrarse, llenarse de dinero. Sacan el dinero de las personas para su propio vientre, para su propio beneficio, para su propia familia. Y estas son esas grandes o esas mega iglesias. Cuando usted va a una mega iglesia y cuando usted recibe un sobre, por si acaso usted ha ido, he escuchado que dicen que les dan un sobre y en ese sobre les dicen: esto es en Córdoba, puede ser en dólares, este es el número de cuenta en BAC de Córdoba, o en dólares, este es del banco de la FICE, este es el banco del Banpro, o usted puede dar un cheque. Cuando usted vea ese sistema, huya de ahí. Es un falso sistema religioso. Son esas mega iglesias que tienen un propósito, y es llenar sus propios vientres. Estas personas manipulan y son autoritarias. Es un régimen autoritario porque extorsionan, amenazan, manipulan y maltratan a las ovejas. Eso mismo le estaba pasando
con los líderes religiosos. Cuando vino el ciego de nacimiento que recibió la vista, ellos le dijeron, vení para acá, quiero verte, quiero hacerte una pregunta. ¿Quién te hizo esto? Y al final le dijeron lo siguiente. Dicen, esto dijeron sus padres porque tenían miedo de los judíos. Oigan, llamaron a los padres de este ciego y le dijeron, ¿es cierto que este hombre era ciego de nacimiento? Dígame. Y los padres le respondieron, él ya tiene edad para responder, pregúntenle a él. Pero no lo hicieron confrontando a los líderes. ¿Saben por qué lo hicieron? Por miedo. Esto dijeron sus padres porque tenían miedo de los judíos. Cuando dice de los judíos, no es de las personas de todo Israel. No, se refiere a los líderes religiosos, a la élite religiosa, por cuanto los judíos ya habían acordado que si alguno confesara que Jesús era el Mesías, fuera expulsado de la sinagoga. Entonces ellos, este tipo de liderazgo extorsiona a las personas, amenaza a las personas, maltrata a las personas. Pero el problema principal de todo esto no es que ellos se lucren, no nos da envidia eso. Nosotros sabemos en quién hemos creído. El problema principal es que dijimos que las ovejas representan a las almas. Y Dios es el creador de las almas. Y todas las almas por creación le pertenecen a Dios. Pero Satanás envía a sus emisarios, falsos pastores, falsos ministros, falsos líderes con el propósito de que, dijimos, el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Usted tiene un alma y su alma es eterna. El propósito que ellos tienen para robarse las almas es para destruirlas. Y la destrucción es destrucción eterna. Es para perdición eterna. Es para extravío de las almas. Entonces sí se da cuenta lo importante que es esto. Primero es importante que nosotros identifiquemos que hay ladrones y salteadores. De cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, este es ladrón y salteador. ¿A quién se estaba refiriendo el Señor Jesús? Los fariseos no lo entendieron, se estaba refiriendo a ellos, a los líderes religiosos que tenían el sistema judaico en aquel tiempo. Ellos recuerdan que tenían el templo, que tenían el sacerdocio, que tenían las sinagogas, que tenían las escuelas de teología. Todo eso lo tenían ellos, pero estaban mal. Entonces cuando nosotros decimos, pero ¿será que nosotros que somos unos cuantos, somos unos pocos y decimos que tenemos la verdad y que todo aquel sistema está mal? O si yo voy al Vaticano y yo veo que los edificios son tan grandes y yo veo que ellos están bien organizados y yo veo que ellos tienen al Papa, que tienen a los otros obispos y que ellos tienen todas las diócesis, etcétera, están bien estructurados, bien organizados. ¿Será que no tenemos que ser nosotros así como ellos? ¿O será que ellos en realidad tienen la verdad porque tienen poder, tienen dinero, tienen influencia? Hijitos, no se preocupen por eso. Nosotros conocemos de dónde venimos nosotros. Jesucristo no tenía ni dónde recostar la cabeza. Sus apóstoles tuvieron que morir perseguidos por causa del evangelio. Los primeros 4 siglos de la iglesia primitiva nos dice que había persecución a los cristianos. ¿Y saben dónde se reunían? En catacumbas, en casas, porque eran perseguidos. Y los llamaban y les decían, si no negás a Cristo, te vamos a matar. Entonces, eso en realidad es lo que al final nos llama a ser cristianos. Pero estas personas lo que quieren hacer es destruir las almas. Ahora, ¿qué dice el Señor Jesús con respecto a esto? Vamos a ver, Mateo 7:15. El Señor Jesús nos da serias advertencias, lo hace igualmente Pablo, lo hace igualmente Pedro, lo hace Juan. Mateo 7:15 dice Jesús: guárdense de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Esto se llama hipocresía. Hay una máscara de hipocresía. Dicen, yo soy cristiano, yo soy pastor de Cristo, yo vengo de parte de Dios, yo te predico en el nombre de Dios. Ellos profesan ser cristianos, profesan conocer a Dios, pero Jesús, que conoce los corazones, dice, por dentro
son lobos rapaces. En sus corazones estos son hipócritas y van a venir a robarte y a destruir tu alma. ¿Y qué nos dice? Guárdense de los falsos profetas. Hechos 20:29 dice el apóstol Pablo: porque yo sé que después de mi partida, estaba hablándole a una iglesia cristiana, entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Pablo ya lo sabía. Estamos hablando de Pablo. Estamos hablando de los primeros 60 años, o sea, 60 años después de Cristo. De 20 a 30 años después de la muerte del Señor Jesucristo, ya nos estamos dando cuenta que hay lobos rapaces que van a entrar encubiertamente con un propósito. ¿Cuál? Robar, matar, destruir las almas, el rebaño. Y segunda de Pedro nos dice, segunda de Pedro 2:1, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo. Hablando del Antiguo Testamento, hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras. Herejías son aquellas doctrinas que son erradas. Por ejemplo, una herejía de nuestro tiempo es la herejía de los testigos de Jehová. Para que usted sepa, los testigos de Jehová dicen que Jesús no es Dios y que el Espíritu Santo es una fuerza, una energía, pero que el Espíritu Santo no es Dios. Y nosotros ya hemos demostrado la deidad del Señor Jesucristo. Amén. Entonces estas personas van a venir e introducirán encubierta. ¿Por qué encubiertamente? Porque ellos te van a decir: yo soy cristiano y yo creo en Cristo. Eso te van a decir. Los falsos maestros, herejes, te van a decir: yo soy cristiano, yo sí creo en Cristo. Yo creo que Cristo es el gran profeta. Yo creo que Cristo es el gran Mesías y que fue un hombre que hizo muchos milagros. Pero preguntarle: ¿y crees que Jesús es Dios? Y vas a ver la respuesta. No estés hablando mucho, preguntarles directamente. Y ahí la respuesta va a ser: por supuesto que no. Y ahí entonces te vas a dar cuenta del tipo de doctrina. Vienen encubiertamente, con apariencia de piedad. Y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos doctrinas repentinas. Y primera de Juan 4:1 es otra advertencia en el Nuevo Testamento. Dice el discípulo amado: amados, no creáis a todo espíritu. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de mi Padre, dijo Jesús. Estas son enseñanzas para ustedes. ¿Qué hace el buen pastor? Jesús hoy, por la palabra, te está protegiendo. Jesús te está amando. Jesús te está guardando en contra de todo viento de doctrina falsa. Dice: no creas a todo espíritu. Va a venir una persona y te va a decir: yo tuve un sueño y en el sueño Dios me reveló que vos te vas a morir en una semana si no venís a mi iglesia. Ya te manipuló. Si vos no conocés la escritura, ya te manipuló. Y entonces al final vas a tener que ir a su iglesia y a escuchar todas las cosas que tenga que decir. ¿Por qué razón? Porque vas a pensar de que si no vas a su iglesia, te vas a morir, te va a caer un juicio de parte de Dios. Entonces, ¿qué pasa? No crean a todo espíritu. Ustedes tienen que conocer la escritura. Ustedes se han dado cuenta que nosotros en cada momento, en cada oportunidad le decimos: escudriñen las escrituras, lean la Biblia, lean la Biblia, lean la Biblia. ¿Por qué? Porque en ella encontramos la verdad. Para que el error no se introduzca, tenemos que escuchar la verdad. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios. Pruébenlo. Y esa persona, cuando querrás probar su espíritu, te va a decir: no, pero no se puede juzgar. La Biblia dice que no juzguéis. Las personas, por supuesto, te van a manipular con la Biblia. Y vos le vas a responder con la misma escritura, le va a decir: sí, pero la escritura dice: juzgad con justo juicio. Y la escritura me dice que yo tengo que juzgar los espíritus. O sea, usted pruebe la doctrina. Y así mismo haga este ejercicio. Si usted viene por primera, segunda, tercera vez, pruébenos a nosotros. Pruebe si la doctrina que nosotros estamos predicando es de Cristo, es de acuerdo a la escritura. Pero si nosotros mismos hablamos falsedad aquí, entonces usted tiene toda la libertad, no tiene responsabilidad. Pero si usted encuentra que la doctrina es de Cristo y que nosotros lo que queremos es salvar sus almas a través de Cristo Jesús,
entonces usted puede al final ejercer un juicio. Porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. La palabra muchos, en el tiempo de Juan murió aproximadamente en el 90, 95 por ahí después de Cristo, el último de los apóstoles en morir, pero ve que no pasó al siglo II. En ese momento ya estaba plagado aquel mundo antiguo de falsos profetas. ¿Cuánto más el día de hoy? ¿Cuánto usted no tiene que tener cuidado? Cuando usted vaya a alguna iglesia, pruebe la doctrina, pruebe el espíritu. Y que Dios le hable y usted pídale al Señor, Señor, guíame a toda verdad, por favor. Cuando se le acerquen personas que le digan, sí, es que yo soy cristiano, yo soy evangélico, yo ya me bauticé, pruebe los espíritus. Pruebe si realmente esta persona es verdaderamente una oveja o no. ¿Y cómo vamos a discernir? Ahí lo vamos a ver. Es importante que sepamos eso. Ahora, hay algunos textos que son muy importantes que nosotros leamos desde el Antiguo Testamento. Porque el Antiguo Testamento también nos advierte acerca de estos tiempos. Vamos a ir a Jeremías 23, del 1 al 4. Y vamos a escuchar cuáles son los juicios y las advertencias para todas aquellas personas que quieren o aspiran ser pastores, a las que quieren ser pastoras, lo cual es antibíblico, a todos aquellos que quieren ejercer liderazgo, que quieren enseñar al pueblo. Ojo, esto es una cuestión seria, esto es para temer. Ay de los pastores que destruyen y dispersan las ovejas de mi rebaño, dice Jehová. Ahí viene un ay. Ay de los pastores que destruyen y dispersan las ovejas de mi rebaño. Por tanto, así ha dicho Jehová, Dios de Israel, a los pastores que apacientan mi pueblo. Vosotros dispersasteis mis ovejas y las espantaste, y no le habéis cuidado. He aquí yo castigo la maldad de vuestras obras, dice Jehová. Y yo mismo recogeré el remanente de mis ovejas de todas las tierras a donde las eché, y las haré volver a sus moradas, y crecerán y se multiplicarán. Y luego dice, y pondré sobre ellas pastores que las apacienten, y no temerán más, ni se amedrentarán, ni serán menoscabadas, dice Jehová. Entonces el juicio aquí es para los falsos pastores. Vamos a ir a Isaías 56, versículo 10 al 12. Sus atalayas, una atalaya también es una persona que tiene que estar hablando al pueblo. Una atalaya era aquel que estaba en una muralla, en una torre, y cuando miraba que venía algún vecino, algún vecino o algún enemigo o alguna persona, entonces el atalaya lo que hacía era anunciar a los que estaban adentro de la ciudad: viene un enemigo, viene tal cosa. Entonces el atalaya es aquella persona que se tiene que estar parando para advertir al pueblo. Sus atalayas son ciegos, todos ellos ignorantes, todos ellos perros mudos, no pueden ladrar, son soñolientos, echados, aman el dormir. O sea, son perezosos, haraganes. Y esos perros comilones son insaciables. O sea, solo necesitan tu dinero. Dame tu diezmo, dame tus ofrendas, que yo necesito más, necesito más. Son perros comilones insaciables. Y los pastores mismos no saben entender. Todos ellos siguen sus propios caminos. Cada uno busca su propio provecho, cada uno por su lado. Venid, dicen ellos, tomemos vino, embriaguémonos de sidra, y será el día de mañana como este, o mucho más excelente. Entonces nos estamos dando cuenta de cómo la profecía desde antes nos está advirtiendo acerca de los falsos pastores. Y sinceramente, Ezequiel 34, si puede leer todo el capítulo de Ezequiel 34 en casa, se lo dejo de tarea, porque la parábola del redil tiene que ver con esta parte de Ezequiel 34. Dice la Escritura: palabra de Jehová que vino a Jeremías. Póngame Ezequiel 34. Ahí está, vamos a leerle acá. Vino a mí palabra de Jehová diciendo: hijo de hombre, profetiza contra los pastores de Israel. Profetiza y di a los pastores: así ha dicho Jehová el Señor. Ay de los pastores de Israel que se apacientan a sí mismos. ¿No apacientan los pastores a los rebaños? ¿Acaso no deberían de cuidar o alimentar los pastores a las ovejas? Los líderes, ¿acaso no deberían de predicar la palabra del Señor y guiarlos?
a la fuente de vida eterna que es Cristo Jesús. Pero no hacen eso, sino que ellos se apacientan a sí mismos. O sea, te van a pedir dinero y se van a lucrar para ellos mismos, llenar su propio vientre. Continuemos. Dice, comes la grosura y te vestís de la lana. La engordada la degollás, mas no apacentás las ovejas. No fortaleciste las débiles, ni curaste la enferma, no vendaste la perniquebrada, no volviste al redil la descarriada, ni buscaste la perdida, sino que te habéis enseñoreado de ellas con dureza y con violencia. Y andan errantes por falta de pastor, y son presa de todas las fieras del campo, y se han dispersado. Esto es lo que hacen los falsos pastores. Los falsos pastores no van a tener cuidado de tu alma. Van a tener cuidado de absolutamente todo, que haya un buen sonido en la iglesia, que hayan buenos ministerios en la iglesia, que hayan buenas guitarras en la iglesia, que hayan pastores que vayan a los seminarios teológicos que ellos mismos hacen, por supuesto, ¿verdad? Con todas sus herejías. Que todo esté coreografiado para el evento. Ustedes han visto de casualidad en internet a Joel Osteen. Búsquenlo, Joel Osteen. Búsquenlo en internet. Ese representa uno de los grandes falsos pastores del evangelio de la prosperidad, de mensajes de superación personal de este tiempo. Y no es de Dios. Cash Luna, ¿le suena Cash Luna también? Maldonado, ¿le suena Maldonado también? Este tipo de falsos ministros, falsos pastores, eso es lo que hacen. Ellos roban a las personas con el propósito de llenar sus propios vientres, mientras las almas de las personas se van a perder eternamente. Tranquilo, Dios va a demandar las almas de sus manos. Dios va a demandarlo. Pero todo ese tipo de personas, cuidado que aquí en Nicaragua se ha plagado del evangelio de la prosperidad también. Cuidado de esas megas iglesias donde ustedes han ido quizá alguna vez y saben que lo que quieren es quitarle el dinero y no predicar la verdad del evangelio. Nunca te van a hablar o confrontar tu pecado. Nunca te van a decir estás perdido, necesitas nacer de nuevo. Nunca te van a decir necesitas arrepentirte de tu pecado. Si andas en adulterio, nunca te van a decir tenés que volverte de tu pecado. Nunca te lo van a decir. ¿Sabes por qué? Porque cuando te lo digan, te van a correr. Y si te corres, se va el diezmo. ¿Digo verdad o mentira? Digo verdad en Cristo. Versículo 10. Creo que es el siguiente versículo. Y dice, así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo estoy contra los pastores y demandaré mis ovejas de su mano. ¿Se dan cuenta de esto? Hay, esto sí se los digo, hay para todas aquellas personas en este tiempo que dicen que son pastores de parte de Dios y se atreven a decir, así dice Jehová, y Jehová me dijo tal profecía, y te hablan mentira de su propio corazón. Hay para ellos, el juicio viene. Yo estoy contra, ¿quién dice yo? Yo, Jehová, estoy contra ellos y demandaré mis ovejas de su mano y les haré dejar de apacentar las ovejas, ni los pastores se apacentarán más a sí mismos, pues yo libraré mis ovejas de sus bocas, y no les serán más por comida. Amén. Esas palabras son para que nosotros temamos delante de Dios. Rápidamente dice la escritura acá que estos falsos pastores tienen unas características. No entran por la puerta. ¿De acuerdo? ¿Qué quiere decir que no entran por la puerta? ¿Quién es la puerta? Jesucristo es la puerta. Dice Jesús, yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo. Quiere decir que estos falsos pastores no son salvos. Estos pastores no son salvos. No se han arrepentido de sus pecados, no han creído en el sacrificio de Cristo Jesús, no han nacido de nuevo, no han recibido el Espíritu Santo, no viven una vida de santidad práctica, no son salvos. ¿Cómo puede una persona no salva predicar el Evangelio si no lo ha experimentado en su propia vida? El primer requisito para poder predicar el Evangelio lleno del Espíritu Santo a través de la Escritura es haber nacido de nuevo. Amén. Entonces, como no entran por la puerta, no entran a través de Cristo Jesús, ellos se hacen un sistema religioso.
entran por otro lado, porque aquí mismo nos está diciendo, no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que dice, sube por otra parte, se salta la tapia. El ladrón no entra por la puerta, el ladrón va a entrar por la pared de atrás, por donde él pueda saltarse para poder entrar, robarse lo que quiera robarse y salirse de ese lugar. Entonces, cuando no entra por la puerta, trae una mala intención. Y saltarse por otro lado, ¿qué quiere decir? Que utilizan otros métodos. El sistema de la religión es un método. Hay personas que te van a decir, esta es la verdadera religión y todos los que no estén en esta religión se van a perder. Eso te dicen algunos. Es importante saber que hay algunos que se salvan por el nombre de una religión. Hay otros que se salvan por los ritos o por las ceremonias. Y ellos te van a decir, tenés que circuncidarte, tenés que bautizarte, tenés que hacer esto, tenés que tomar la Eucaristía, tenés que hacer estas cosas si te querés salvar, tenés que hacer los sacramentos, etc. Otros se salvan a través de doctrinas universalistas que te van a decir que Dios es amor, Dios es misericordia y todo mundo se va a salvar. Son otros métodos. Pero el método de Cristo te dice, yo soy el camino y nadie viene al Padre sino a través de mí, no a través de Buda ni de Confucio, no a través de los líderes hinduistas, sino a través de la persona de Jesucristo. Amén. Otros métodos son a través de las obras y esto lo debemos de entender nosotros. Un falso método es que nos salvamos a través de las obras. ¿Qué es salvarse a través de las obras? Que como yo diezmo mucho, como yo ofrendo mucho, como yo hago mucha misericordia, como yo visito a los presos, como yo visito a los enfermos, como yo hago mucho en la religión, entonces yo soy salvo. Salvación por obras es creer que cuando te bautizás sos salvos. Eso es una salvación por obra. Qué fácil sería que todos los que nos bautizamos inmediatamente nacemos de nuevo. ¿Saben qué? Ninguna persona en su sano juicio no se bautizaría en esa manera. Ya todos nos hubiéramos metido a la piscina juntos. Salgo de aquí regenerado, como que fuera una pócima mágica, pero sabemos que eso es falso, eso es una herejía. Nosotros sabemos que necesitamos nacer de nuevo del Espíritu, que el corazón es el que se tiene que circuncidar y no la carne. Amén. Y eso se hace a través del arrepentimiento de nuestros pecados y a través de la fe en el Señor Jesucristo, en su sacrificio. Eso es la manera. Otras personas lo hacen a través de los falsos evangelios, el legalismo y el libertinaje. Escuchemos esto. Hay otros métodos. El legalismo es aquel que te va a mandar a hacer cosas. No te cortes el pelo, no podés usar pantalón, no te podés pintar las uñas, no podés usar aretes. Y entonces esas personas dicen que todas las mujeres que no se han cortado el pelo son salvas y son piadosas y son mujeres santas. Aunque platiques con ellas y al final sean mentirosas, sean ladronas, sean adúlteras y sean de todo, ellas son salvas porque no se han cortado el pelo. ¿Te das cuenta de eso? Eso se llama legalismo, creyendo que por las cosas que hacen son salvos. Pero por el otro lado tenemos el otro método que es el evangelio con la gracia para libertinaje. Hay otra doctrina que te dice, es que yo soy salvo por fe, por gracia, pero andás en tus pecados y podés andar en tus adulterios, en tus fornicaciones, en tu pornografía, en tus mentiras, en tus robos y toda clase de inmundicia y decir, es que yo ya acepté a Cristo, yo ya soy salvo y yo soy salvo por gracia, pero andás en tus pecados. Entonces, esas características son propias de los falsos profetas, de los falsos maestros, de los falsos pastores. Amén. Es muy importante que pensemos en esto. ¿Por qué razón? Porque Dios nos advierte de esto. Usted es responsable por su alma. Dios tiene ovejas, pero cada oveja al final es responsable por lo que escucha. Usted es responsable por lo que escucha. Vamos a movernos. Versículo 2 al 4. Versículo 2 al 4. El segundo punto es el verdadero pastor brevemente. Versículo 2 dice, mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas, sí entra por la puerta, no es un ladrón ni salteador. A este abre el portero y las ovejas oyen su voz. Oigan, las ovejas oyen su voz y a sus ovejas llama por nombre y las saca. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas y las ovejas le siguen porque conocen su voz.
Escuchamos eso. ¿Quién es el buen pastor? Es importante que nosotros sepamos quién es el buen pastor. ¿Qué dice Ezequiel 34, 11 y 12? Ezequiel 34, versículo 11 y el versículo 12 dice: porque así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo mismo iré a buscar mis ovejas y las reconoceré. Como reconoce su rebaño el pastor el día que está en medio de sus ovejas esparcidas, así reconoceré mis ovejas y las libraré de todos los lugares en que fueron esparcidas en el día nublado y de la oscuridad. Si nosotros nos damos cuenta, nos saltamos adelante al versículo 22, estamos en Ezequiel 34, el versículo 22 dice: yo salvaré a mis ovejas. Oigan, se utiliza la palabra yo salvaré a mis ovejas y nunca más serán para rapiña, y juzgaré entre oveja y oveja. Y levantaré sobre ellas a un pastor. Aquí está la profecía. Y levantaré sobre ellas a un pastor, y él las apacentará. A mi siervo David él las apacentará, y él les será por pastor. Yo Jehová les seré por Dios, y mi siervo David príncipe en medio de ellos. Yo Jehová he hablado. Ustedes saben que Ezequiel, el profeta Ezequiel, está hablando cuando estaban ya en el exilio babilónico. Ustedes saben eso históricamente. Ustedes saben que David ya se había muerto. ¿Sí saben eso? Entonces, ¿por qué Dios en la profecía dice que Él les va a levantar a un pastor, a mi siervo David? ¿Por qué creen ustedes? ¿Iba a resucitar David? No, es porque David tenía la promesa del Mesías, el Cristo. El Mesías, que era del linaje de David, a este iba a levantar Dios para que pastoreara y para que fuera el verdadero pastor. Y ahora Jesús se atreve a decir: yo soy el buen pastor. Amén. Ahí tenemos nosotros una profecía más que se cumple en la Escritura en la persona del Señor Jesucristo. Pero ¿qué dice el Salmos 23 del 1 al 3? Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. ¿Quién es el pastor en el Salmo 23:1? Jehová es mi pastor. Y Jesús dice: yo soy el buen pastor. Salmos 81. Salmos 81 dice: oh pastor de Israel, escucha. Tú que pastoreas como a ovejas a José, que estás entre querubines, resplandece. Jehová entonces es el pastor de Israel, pero Jesús dice de sí mismo: yo soy el buen pastor, el pastor de Israel. Amén. Entonces nos damos cuenta nosotros que el verdadero pastor es el Señor Jesucristo. Y a propósito, esta es una vez más una confirmación de que Jesús es Dios. Porque si Jehová, Dios, es el buen pastor y Jesús dice: yo soy el buen pastor, entonces Jesús es Dios. Amén. ¿Cuáles son las características del verdadero pastor, de Jesucristo? Él entra por la puerta. O sea, recordemos nosotros, porque uno de nosotros puede decir: es raro que Jesús mismo entra por la puerta. Es raro que si Él es el pastor, Él es la puerta también. Por supuesto, recordemos una cosa: el sumo sacerdote, él ofrecía el sacrificio, pero Jesús también era el sacrificio mismo. Dice Hebreos 9:12 dice: y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Entonces Jesús es el sumo sacerdote, pero también Jesús mismo es nuestro sacrificio expiatorio. Amén. Entonces Jesús es la puerta, pero también Jesús es el buen pastor que entra a través de la puerta. ¿Qué más? Jesús llama a las ovejas por su nombre. Esto es maravilloso,
¿Por qué razón? Porque la Escritura dice en 2 de Timoteo 2:19, pero el fundamento de Dios está firme teniendo este sello. ¿Cuál sello? Conoce el Señor a los que son suyos. Y los suyos tienen una característica. ¿Cuál es? Y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Entonces Jesús las llama por su nombre a cada una. ¿Se dan cuenta ustedes que esto quiere decir intimidad? ¿Se dan cuenta ustedes que Jesús nos conoce a cada uno de nosotros por nuestro propio nombre? O sea, nosotros no somos extraños para el Señor Jesús. Él nos conoce desde antes que nosotros naciéramos. Eso es tan importante. Y el Señor conoce a los que son suyos. ¿Saben qué? Eso es importante también porque a veces nosotros quisiéramos que otras personas fueran salvas. Nosotros quisiéramos que todos los que vienen a escuchar la palabra fueran salvos. Pero ¿cuántas personas vienen a escuchar y luego se van y no reciben el trato que Dios quiere hacer con sus vidas? ¿Saben por qué ya no regresan? Porque ya no quieren nada con Dios. Y nosotros nos preocupamos y nosotros vamos con Dios y le decimos: Señor, por favor, vuélvelo a traer, ten misericordia, Señor. Pero la persona obstinada no quiere volver, no quiere entregarse a Dios. El consuelo es este: conoce el Señor a los que son suyos. O sea, el pastor de las ovejas conoce cada una de sus ovejas. Puede haber, escuchen bien esto, puede haber uno entre nosotros que esté en la iglesia, en la congregación de la iglesia, y no sea salvo, y no sea una oveja del redil de Cristo. Y puede estar entre nosotros, y puede tomar la cena, y puede haberse bautizado entre nosotros, y puede escuchar la palabra entre nosotros. Pero conoce el Señor a los que son suyos. Hay un sello. Y eso en realidad solo puede hacerlo el omnisciente Dios. Eso no es una característica de los seres humanos. Solo Dios puede hacer eso. Pero hay intimidad. Cuando Jesús viene y llama a cada oveja por su nombre, quiere decir intimidad. O sea, hay una comunión. Usted debería de tener esa comunión con el Señor Jesucristo. Si usted es oveja de Jesús, usted tiene comunión con Cristo Jesús. Hoy tuvo comunión con Jesús, ayer tuvo comunión con Jesús. Usted le conoce el nombre, pero Jesús lo conoce a usted. Eso es importante. ¿Por qué razón? Porque Él trata con cada uno de manera personal. Pero cuando dice nos da un nombre o conoce o las llama por su nombre, es que nos da una nueva identidad. Él nos llama por un nombre nuevo, por una nueva identidad. Entonces a los cristianos ya no le dicen: ah, fulanito, el ladrón. Ah, fulanita, la amargada. Ah, fulanito, el pedófilo. Ah, fulanito, el borracho. Como decía alguien: ah, fulanito, el mirahueco. Mirahueco es una persona que le gusta estar viendo a las mujeres detrás de los hoyos en las paredes, ¿verdad? De los baños, etcétera. Ya no lo conocen así. Esa es tu vida pasada. Ahora el pastor te llama por otro nombre. ¿Cuál es ese nombre? Cristiano, cristiana, piadoso, piadosa. Ahora te conocen con una nueva identidad, una nueva naturaleza, una nueva vida. Ya no sos el mismo que te conocieron hace 10 años, hace 20 años, cuando estabas en el mundo sin Cristo. Ahora en Cristo ya tenés un nuevo nombre y Jesús te conoce personalmente. Amén. Y la otra característica es que el Señor va delante de las ovejas. ¿Qué quiere decir eso? Primero, Jesús va delante de las ovejas porque en la cruz Él dijo: consumado es. Él ya lo hizo todo para nosotros. No necesitamos nosotros hacer más nada. Él ya lo hizo todo. Pero Jesús va delante de nosotros como ejemplo. Como ejemplo. ¿Quién es el máximo ejemplo para la iglesia? Jesucristo. No los líderes, no las personas, no los hermanos, no las hermanas. Es Jesucristo. Por eso es que nosotros decimos: puesto los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe. Y aquí es donde nosotros sabemos de que el Señor Jesús no solamente nos da el ejemplo, sino que Él nos guía a través de su ejemplo, a través de su palabra. ¿Se acuerdan ustedes cuando Israel salió de Egipto? Iba por el desierto. ¿Qué es lo que iba delante del pueblo de Israel? De día iba una nube y de noche una columna de fuego para alumbrarlos y para protegerlos. Pero ¿quién era el guía? El Espíritu de Cristo iba delante del pueblo de Israel. ¿Quién es el guía de la iglesia en este mundo?
Jesucristo, el buen pastor, Él nos sacó del redil. ¿Se acuerdan lo que estábamos leyendo? Entró al redil, el portero le dice: pasa, buen pastor, pasa, Jesús, saca tus ovejas. Las protegió durante la noche, no la depredó el lobo y tampoco se la robaron, la saca. ¿Y ahora qué hace Jesús? Hay pastizales, hay agua, y ahora las lleva y se cumple el Salmo que estábamos leyendo, 23. Y ahora el buen pastor lleva y nos alimenta. Pero Él va adelante y las ovejas van detrás. Y Él va para guiarnos, Él va para protegernos. ¿Quién es el que está al cuidado de cada oveja? Es Jesús. Esto es para que nosotros tengamos fe en el Señor Jesús. Cuando no está la iglesia, yo estaba recordando, cuando yo estaba recién convertido. Cuando uno está recién convertido, uno comete errores. Cuando uno está recién convertido es muy ignorante, no sabe muchas cosas. Y uno no está pensando: ojalá que los hermanos de la iglesia estuvieran aquí para aconsejarme, para ayudarme. Uno no piensa en eso. Pero de una u otra forma yo le decía a Dios mientras estaba meditando en eso: Dios, vos estabas ahí conmigo. Vos me estabas guiando. Dios, vos me guardaste de esto y me acuerdo que me guardaste de lo otro y me acuerdo que me guardaste de lo otro. Y entonces yo comencé a pensar de que era Jesús el que me llevaba hacia adelante. Entonces así tiene que ser cada uno de ustedes. No dependan de los hombres, dependan de Jesús, porque Él es el buen pastor. Él es el que te va a guiar, Él es el que te va a dar de su espíritu, Él es el que te va a alimentar tu alma, te va a dar de beber, no de cisterna rota, sino de la fuente de vida eterna. Amén. Eso es muy importante. Pero ahora, así como Satanás tiene sus emisarios y sus ministros, los falsos pastores y falsos ministros, también Jesús tiene a verdaderos ministros del evangelio, personas que ministran el evangelio, predicadores que te ministran, pastores que te ministran el evangelio. Pero estos van a tener una característica. ¿Saben cuál es la característica? Ellos nunca van a apuntar a sí mismos. Ellos siempre te van a apuntar y te van a llevar a Cristo Jesús. Amén. Ellos te van a decir: a Él oíd, no me oigas a mí, oí a Cristo, a Él oíd. Ellos te van a decir: puestos los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe. Ellos te van a decir: Él, Cristo, es el camino, la verdad y la vida. Ellos te van a decir: no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el que podás ser salvo, sino solo a través del nombre de Jesucristo. Ellos te van a decir: y no hay otro mediador entre Dios y los hombres, sino Jesucristo, el buen pastor. Ellos te van a decir: Jesús es la puerta. No la iglesia no te salva, la doctrina no te salva, la religión no te salva, los hombres no te salvan, los pastores no te salvan, los ministros no te salvan. Cristo te salva. Amén. Y cuando llegues al cielo, el que te va a recibir ahí no es San Pedro. Jesús, el buen pastor, te va a recibir en el cielo, porque desde ahorita ya te conoce por tu nombre. Amén. Él es el único verdadero pastor de las ovejas. Y vamos a finalizar con los versículos 3 y 5. Versículos 3 y 5 dicen: a este abre el portero y las ovejas oyen su voz. Vamos a nuestro último punto: las verdaderas ovejas. A este abre el portero y las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas llama por nombre y las saca. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, Él va delante de ellas y las oye. Y las ovejas le siguen. Oigan esa característica: porque conocen su voz, mas al extraño no seguirán, sino que huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. ¿A quiénes se refiere con las verdaderas ovejas? Son todas aquellas personas que han venido a los pies de Cristo Jesús. Les repito, no a una religión, por favor. Usted que todavía no nos conoce mucho, no se entregue a un sistema de doctrina religiosa. No, la religión no te va a salvar.
Te va a salvar Cristo. Entonces, ¿quiénes son las verdaderas ovejas? Todos los verdaderos cristianos. Verdaderos cristianos, aquellos que se han arrepentido de sus pecados. Porque la puerta es Cristo, pero tiene un rótulo la puerta de Cristo. ¿Y qué dice la puerta de Cristo para que puedas entrar? ¿Qué dice? Arrepentíos y creed en el Evangelio. No hay otra manera de entrar en el reino de Cristo. Es la puerta y Él te dice, tenés que arrepentirte de tus pecados. Es que yo soy cristiano, pero todavía ando en mis pecados. No sos cristiano. Te llamás cristiano, llevas nombre de cristiano, aparentás ser cristiano, pero no sos cristiano. Conoce al Señor a los que son suyos. Tenés que arrepentirte primero. Arrepentirte de tus pecados. ¿Cuáles pecados? Los que ya el Espíritu te ha marcado y los que Dios te va a ir marcando. Arrepentirte de tus pecados. Y luego de eso, poné toda tu confianza, no en el sistema religioso, toda tu confianza en Cristo Jesús. En el sacrificio que Él hizo en la cruz. Y de esa manera vas a nacer de nuevo. Vas a tener un corazón nuevo. Esa es la forma. Entonces se refiere a todos aquellos que se han consagrado al Señor. Todos aquellos que han tomado una decisión en su vida y han dicho, Señor, hasta aquí nomás llego. Ya estoy cansado de mi vida, ya estoy cansado de todo lo que hice en mi mundo. Ya estoy cansado, hoy tomo una decisión, Señor. Hasta aquí me arrepiento de toda mi vida y me entrego en tus brazos, Cristo Jesús. Aquellos que se entregan, aquellos que se consagran y aquellos que dicen, Señor, soy ser humano, soy hombre, soy mujer, soy débil y yo sé que te puedo fallar, Señor. Es más, yo sé que te voy a fallar en el camino, Señor. Pero yo te pido, Dios mío santo, que por favor me recibas. Recibime como un vil, como un miserable pecador. Y en ese momento la persona toma una decisión por Cristo y se entrega. Y en ese momento Dios le da el Espíritu Santo. Y hasta que recibe el Espíritu Santo, entonces una verdadera oveja del Señor Jesús. Mis hermanos, ¿y por qué les digo que sí le vamos a fallar? ¿Saben por qué? Esto no es una doctrina de dale, entonces como donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia, pequemos entonces para que la gracia abunde. No, mis hermanos, es porque somos realistas, porque sabemos que somos seres humanos, porque sabemos, hermanos, de que a veces una mala contestación que le das a tu esposa, una mala contestación que le das a tu esposo, porque sabemos que a veces cuando estás airado y cuando te querés desquitar con las personas, cuando viene algo en tu corazón y querés sentir un mal sentimiento contra un hermano, contra una hermana, cuando no querés hacer esas cosas para el reino de Dios, cuando no vas a hacer obras de misericordia y preferís quedarte en tu casa descansando, te falta, por supuesto que te falta. Jesús dijo claramente, por cuanto lo hiciste a mí, ¿qué cosa? Porque estuve preso, me visitaste, porque estuve desnudo, me vestiste, porque tuve hambre, me diste de comer, porque tuve sed, me diste de beber. Eso es misericordia. Y muchas veces nosotros faltamos misericordia. Por supuesto que sí. Por supuesto que sí. Nos acomodamos, nos da mucho gusto la comodidad. Y esto lo hablo para la iglesia en sinceridad. Pero es necesario que nosotros entendamos estas cosas. No estamos hablando de licencia para pecar y que vayamos a pecar. No, seamos santos y santifiquémonos día tras día. Pero tenemos que saber de que tenemos que ser perfeccionados como la aurora, como el día. Un día viene y sale la luz y va y sube hasta el mediodía. Así nosotros tenemos que santificarnos día tras día, perfeccionarnos día tras día, hermano. Pero aquí vamos a ver que estas son las características de la oveja. Oiga bien, porque aquí dice una cosa. A este abre el portero y las ovejas, ¿qué cosa? Oyen la voz de Jesús, no de aquel profeta, de Jesús. O sea, la persona escucha, la persona reconoce, la persona discierne, la persona distingue la doctrina de Cristo. El evangelio de Jesucristo lo oye y dice, esta es la verdad. Esto es Cristo que me está hablando a mi vida. Lo reconoce, lo oye al Señor Jesús. Primera de Juan 4:1, ¿qué es lo que habíamos dicho? Habíamos dicho, amados, no creáis a todo espíritu, sino prueben los espíritus si son de Dios. Aquí entonces comienza a probar, a tener discernimiento acerca de la doctrina de Cristo. Oyen la voz de Cristo, es una característica de las ovejas. Pero ¿qué más?
obedecen la voz de Jesús, porque dice, y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas. Pero dice, y cuando ha sacado a las ovejas, ¿qué hizo con las ovejas? Las llamó. Ellas oyeron, ¿y qué más? Obedecieron. No tuvo que ir a agarrar un palo y darle con la vara, salí, salí, salí. No, la llamó por su nombre, Juan, María Graciela. Y comienza a decir cualquier nombre y te comienza a llamar el buen pastor. Dice tu nombre y obedeces la voz del buen pastor. Y ese buen pastor te guía, pero el resultado es que la oveja obedece a la voz del pastor. Y se cumple lo que dice Santiago 1:22. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Ya esta persona dice, no es suficiente oír la predicación, no es suficiente oír la palabra de Dios, no es suficiente leer la Biblia, no es suficiente tener conocimiento, tengo que obedecer lo que Jesús me manda. Y entonces la persona comienza a obedecer el llamado del evangelio. Te pregunto, ¿cuántas veces Jesús, el buen pastor, te ha llamado? ¿Cuántas veces te ha dicho, hijito, hijita, vení a mí, volvete a mí, regresate a mí, volvete de tu mal camino, entregate a mí, yo estoy aquí dispuesto para perdonarte? ¿Cuántas veces Jesús no te ha dicho eso? No te ha llamado para que te conviertas a Él. Pero la verdadera oveja pone por obra la palabra de Dios, la pone por obra y obedece y se entrega al Señor Jesús. Pero luego dice, y estas siguen al pastor. El seguimiento quiere decir un discipulado. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz, ¿y qué más? Y sígame. Las ovejas de Jesús le siguen, porque oyen y reconocen su voz. Oyen y reconocen su voz y siguen al Señor Jesús. Esa es una característica. La pregunta es, ¿usted está siguiendo la voz del Señor Jesús? ¿Usted está reconociendo su voz y lo está siguiendo? Vamos a meditar en esta palabra y en este canto, porque la última de las características de una verdadera oveja dice, y cuando las ha sacado fuera todas, va delante de ellas, y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Mas al extraño no seguirán. No solamente no seguirán al extraño, sino que huirán de él. Huirán, van a reconocer la falsa doctrina. Usted tiene que reconocer la falsa doctrina. Van a reconocer a los falsos maestros, a los falsos profetas, a los falsos pastores, el falso carácter de los pseudo cristianos. Y van no solamente a reconocerlos, sino que van a huir de ellos. ¿Van a huir de qué? Van a huir de ese falso sistema. Van a huir del mundo que los adoctrina. Pero ¿sabe de qué más tiene que huir? Estas ovejas huyen de su pecado. Huyen del pecado. Huyen de la ira venidera. Queridos amigos, entonemos este canto y reflexionemos con esta pregunta. ¿A quién estoy oyendo? ¿A quién estoy obedeciendo? ¿Y a quién estoy siguiendo? Amado Padre, cuánto te agradecemos, Señor. Cuán grande verdad es esta, Dios. Tú eres el buen pastor, Señor. Tú eres el que nos apacienta, Señor, a todos nosotros. Tú tienes cuidado de tu iglesia, Señor. Llévanos hacia adelante, Dios. Guárdanos a cada uno, por favor, Dios. No permitas que vengan ladrones y salteadores. No permitan que vengan fieras a devorar nuestras almas, Dios. No permitas que el pecado venga, Señor, a reinar sobre nosotros. Ayúdanos, Dios, por favor,
y completa tu obra con cada persona, Dios, que hoy escuchó tu llamado. Amén. Aún llámalos de forma personal por el Espíritu Santo, Dios. Amén. Llámalos, Señor, para que sean ovejas de tu redil. Amén. En el nombre de Jesús, Señor, te lo pedimos. Amén, Señor. Amén. Amén. Están servidos, que el Señor Jesucristo les bendiga y que sigan meditando en la palabra.